Profesor, buenos días. Muy buenos días, estudiantes, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de álgebra, lo que corresponde a la continuación del tema de problemas con inecuaciones, y estamos en la página 105. Cuando uno resuelve problemas con inecuaciones, siempre en la primera lectura hay que identificar de quién me está hablando, de qué trata el problema, y indicamos la incógnita en este caso. Bien, la pregunta dice: ¿cuántos números naturales cumplen con la condición de que su mitad sea menor o igual que 3? Me están pidiendo números. En este caso, nuestra incógnita vendrían a ser ahí los números naturales. Porque no va a ser uno, no van a ser varios. Los números naturales que cumplan esa condición. Esa sería nuestra incógnita, nuestra variable x. En la segunda lectura, tenemos que plantear la situación. Y la situación nos dice: ¿cuántos números naturales cumplen con la condición de que su mitad, es decir, la mitad de esos números, es el 50%. sea menor o igual que 3? Cuando planteemos la inecuación, o sea, como la incógnita vienen a ser los números naturales, dice que la mitad de esa cantidad sean menores o iguales que 3. Menores o iguales que 3. Bien, ahí estamos ya planteando la solución al problema. ¿Te das cuenta? Y ahí lo que hacemos para resolver el problema, aplicamos la transposición de términos, ¿no? Este 2 que está dividiendo al x pasa al otro miembro de la inecuación a multiplicar. Entonces ahí tendríamos que x es menor o igual que 3 multiplicado por 2. Y al multiplicar 3 por 2, ¿a qué es igual? Todo eso es 6. igual. Bien, y acá viene la parte fundamental, ¿no? El saber expresar esta desigualdad. Vamos a completarlo ahí. Ahora la pregunta es: ¿cómo se lee esa desigualdad? ¿Cómo se lee? X es menor X es menor o igual 6. que 6. X es menor o igual que 6. Muy bien. Y si tú has leído que x es menor o igual que 6, en el conjunto solución, ¿cuál sería el primer número que tendría que ir? 6. 6. Y como te habla de números naturales, profesor, y son menores o iguales que 6, sería 5, 4, 3, 2, 1 y también el 0. En este caso, sí debo colocar los números, porque me están pidiendo números naturales nada más. Por eso es que no colocamos puntos suspensivos. Y bien, a la pregunta: ¿cuántos números naturales cumplen con la condición? ¿Cuál sería la respuesta? 7. Así es. Ahí decimos que hay 7 números naturales. Y ahí se termina el problema. ¿Alguna pregunta hasta ahí, estudiantes? ¿Ninguna? Bien, pueden trabajar hasta ahí. Bien. Ahora estamos en el problema número 8, estudiantes, en lo que te pide: determina la cantidad de números naturales cuyo cuádruple disminuido en 19 resulta ser menor que 13. Acá la incógnita vendría a ser la cantidad de números naturales, la cantidad de números. A ello le llamamos x, la cantidad de números. Y en la segunda lectura, ahí planteas la situación, dice, cuyo cuádruple. ¿Qué significa el cuádruple? Multiplicar por 4. 4x. 4x. 4x menos 19 menor que 3. Perfecto. Y ahí es muy importante que lean las comas, ¿no? 4x menos 19
es menor que 13 y colocas el símbolo menor como corresponde. ¿No? Y ahora sí, ¿qué aplicamos ahí? La transposición de términos. El 19 que es negativo, al otro miembro de la desigualdad pasa Sumar al 13. a sumar al 13, por eso dices 13 más 19. El 19 va al final, no delante de 13, al final. Eso tienes que tener en cuenta cuando apliques la transposición de términos. Este número se escribe al final, no delante. Al final, siempre. Entonces, ahí al despejar el X y al sumar 13 más 19, que es... X es menor que 32 entre 4. Muy bien. Ahí sería 32 y el 4 pasa a dividir. Y cuando divides entre 4... 32 entre 4 es 8. Es 8. X es menor, X que, es menor 8. que 8. X es menor que 8. Muy bien, ahí está. Bien expresado. X es menor que 8. Perfecto. Ahora, directamente ya vamos a colocar el conjunto solución. ¿Quién sería el conjunto? ¿Cuál sería el primer elemento que iría en el conjunto solución? 7. 7. Así es. Y como me hablan de números naturales, acá sí tengo que escribir los números naturales. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Perfecto, hasta el 0, porque el 0 está en el campo de los números naturales. ¿Te das cuenta? Y listo. A la pregunta, determina la cantidad de números. ¿Cuál sería la respuesta? De números naturales. 8. Hay 8 números. 8 números naturales. Muy bien. Hay 8 números. Hay 8 números naturales. Listo. Ahí se terminó el ejercicio. Bien. Vayan trabajando, niños y niñas. Bien, estudiantes. Ahora vamos a trabajar el problema número 9, que es un problema distinto a los anteriores que hemos venido trabajando. Ya se da cuenta por qué. En el problema 9 nos indica lo siguiente. Si al doble de la edad de Clara le restáramos 5 años, se obtendría menos de 23 años. Si a su edad le aumentáramos 13 años, obtendría más de 25 años. Y la pregunta es, ¿cuál es la edad de Clara? Bueno, ahí está la lectura del problema. Y en la primera lectura te expliqué, y eso siempre tienes que hacer, y es identificar la incógnita. Pregunta para la clase, ¿cuál es la incógnita en este problema? La edad. Así es, la edad de Clara. Es el incógnita. Ahí le llamamos X. Con ello tú empiezas el problema. Ahora viene el planteo de las inecuaciones. Pero es un texto muy largo, profesor. ¿Sí? Y es por ello que tú tienes que tener en cuenta los signos de puntuación. Ten en cuenta los signos de puntuación. Dice, para empezar, si al doble de la edad de Clara, ¿qué tendría que escribir entonces? 2x menos 5 es menor que 23. Muy bien. Si al doble de la edad de Clara, 2x, le restáramos 5 años, menos 5 años. Menos 5 años. Eso sería igual. X menos 5 es menor que 23. Menor que 23. Colocamos el símbolo menor que 23. Ahí está. 23 más 3. Un instante. Un instante. Hasta ahí está todo ok. Porque eso es lo primero que hemos leído. Le restamos 5 y se obtendría menos de 23. Al decirte menos de 23 años es menor que 23. Ahí se acaba la primera parte. ¿Por qué? Porque lo que viene ya es diferente. Porque lo que viene te dice, pero, vamos a poner un pero ahí, pero si a su edad le aumentáramos 13 años, ojo, no me dice que a 23 le aumentes 13. Esta es otra operación. Es otra operación, es otra desigualdad. Pero si a su edad
O sea, ¿cuál es la edad de Clara? Su edad es X. Le aumentáramos 13 años, es decir, súmale 13 años. X más 13. Se obtendría más de 25. Mayor que 25. Sería mayor que 25. Este problema se resuelve planteando dos inecuaciones. No una, dos inecuaciones. Y es por eso que cuando tú tienes que leer, debes observar los signos de puntuación. En este caso, el que nos daba la pauta era el punto y coma. El punto y coma era el que separaba ambas expresiones. ¿Te das cuenta? Y ahora, para saber cuál es la edad de Clara, hay que resolver las dos inecuaciones. Empecemos con la primera. Aplicando la transposición de términos, el 5 que está restando, ¿cómo pasa al otro miembro de la desigualdad? Pasa a sumar a 23. 23 más 5. Va sumando y sería 23 más 2x. 2x es menor que 23. X es menor que 28 entre 2. entre 2. 2x es menor que X es 28 menor entre que 2. 14. X es menor que 28 entre 2. X es menor que 14. Hasta ahí nada más. Este proceso tú ya lo sabes manejar. Acá ya no te tengo que explicar mucho. Por eso es que te dejo hablar, no te he explicado mucho. Pero lo que sí no te debes olvidar es que en toda inecuación, no escribas, sino después no entiendes. En toda inecuación siempre tienes que plantear un conjunto de solución. Entonces, ¿cuál sería el conjunto de solución en este problema? ¿Qué me indica? 13. Claro, no tenga miedo. 13, 12. Así es. Ahí está. No tenga miedo si eso es lo que tú tienes que hacer. Ahí el conjunto de solución sería 13, 12, 11, y así muchos números, ¿no? Hasta el 0, porque estás hablando de edad. Ahí no puede ir hasta el menos infinito, ¿no? Estás hablando de edades. Entonces ahí sería el conjunto de solución. Bien, profesor. ¿Ahora qué hacemos? Ahora resolvemos la otra desigualdad. Que x más 13 es mayor que 25. Al resolver la desigualdad, el 13, ¿cómo pasa al otro miembro de la... A restar. X X es mayor que 12. 25 menos 13, que es igual a 12. Muy bien, mayor que 25 menos 13, que es igual a 12. Entonces, ¿cómo se leería esta X es expresión? igual a 2. X es mayor que 12. X X es menor que Muy es bien. mayor que 12. Perfecto, X es mayor que 12. Hasta ahí todo está correcto. Y una vez que hemos definido ello, viene el conjunto solución. Punto de solución sería 13, 14, 15. Muy bien. En el 13, conjunto 14, solución, 15, 16. así es. Última Ahí sería. irían 13, 14, 15 y así muchos números naturales, ¿no? Porque es una edad, ¿no? Bien. Una vez que has resuelto las dos desigualdades, la pregunta que te hago es la siguiente. ¿Cuál es la edad de Clara? La pregunta es para todos. ¿Cuál sería la edad de Clara? A ver, ¿quién me puede decir? 14 años. A ver, ¿quién me puede decir? 14 me dice. 12. 12 años me dice. Ahora te explico. Cuando Hay que sumar. Cuando resuelvas dos inecuaciones simultáneamente, como en este caso, y ambas tratan de la edad de Clara, 13. entonces la edad de Clara La edad de Clara es 13. debe cumplir 13, profe, en porque ambas en las dos situaciones. En las dos operaciones se repite el número 13. 13, por el conjunto de solución. Entonces, ¿Por la qué? edad de Clara es el elemento común en ambos conjuntos solución. Y en ambos conjuntos solución, ¿cuál es el elemento común? 13. 13. Por lo tanto,
la edad de Clara es 13 años. El elemento común. ¿Comprendieron? ¿Mm? Ah, ahí la edad de Clara es 13 años. ¿Por qué? Porque el número 13 cumple en ambos conjuntos solución. Entonces, no podría ser 12, porque si fuese 12 no cumple en la segunda ecuación. Y no puede ser 14 porque el 14 no cumple en la primera inecuación. El conjunto solución en este tipo de problemas, cuando planteas dos inecuaciones, es el elemento común. En este caso es 13. Entonces decimos, ya afirmamos ahí que la edad de Clara es 13 años. Vayan trabajando por favor ahí. Ahora, estudiantes, el problema número 10 es muy parecido al problema número 9. Para ello vamos a leer para comprender de qué trata la situación. Dice, si le sumo 25 soles a mis ahorros, ahora tendría más de 50 soles. Pero si los triplicara y luego le disminuyera un sol, tendría menos de 80 soles. ¿Cuánto tenía inicialmente? Bien, en este caso estoy hablando de quién. A ver, ¿quién me dice de qué estoy hablando? De mis ahorros. De mis ahorros. Bien, entonces mis ahorros sería la incógnita. A eso es lo que tendría que ver, mis ahorros. Bien, listo. Ahora planteamos las ideas. Dice, ahora, para plantear la primera desigualdad. X más 25 es mayor que 50. Muy bien. Si le sumo 25 soles a mis ahorros, ahora tendría más de 50. Punto, me detengo ahí. Entonces, como bien ha dicho su compañero, al X le sumamos 25 y tendrías más de 50, es decir, sería mayor que 50. Ya empezamos a resolver el problema. Sigo leyendo después del punto, pero, al igual que en el caso anterior, el punto y coma era lo que separaba las ideas, acá el pero, ahora, ¿qué ocurriría si los triplicara y luego le disminuyera 1? ¿Qué significa triplicar? Profesor, es doble inecuación. Así es. Pero si los triplicara, ¿qué significaría? 3X. 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 3X menos 1 Ya está. 3X menos 1 es menor que 80. es menor que 80. Muy bien, ahí está. Listo. Planteamos las dos situaciones. ¿Te das cuenta? Este es un problema donde hay que aplicar dos inecuaciones. Si los triplicara 3x y le disminuyeras 1 menos 1, tendría menos de 80, es decir, que es menor que 80. Ahora sí, resolvemos las dos inecuaciones. Todos trabajen conmigo al mismo tiempo. El 25 que está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro de la desigualdad? Pasaría a restar a 50. Ahí tendríamos 50 menos 25. ¿Y cuánto es 50 menos 25? 5. Y al final X es mayor que 25. Muy bien. Conjunto solución. 26, 27, 27, 28 hasta el infinito. 29. Muy bien. 26, 27, 28 y ahí hasta el infinito. Pero obviamente no va a ser hasta el infinito porque es dinero. Entonces, en un momento va a tener un límite. Pero vamos, es mayor que 25. Ahí está. Punto suspensivo. No sabemos cuánto. Ni hasta cuánto sabemos, ¿no? Ahora resolvemos la otra desigualdad. 3x menos 1 es menor que 80. El 1 que está restando, ¿cómo pasa el otro número? Va a sumar y sería 81. 3X es menor que 81. Muy bien. 80 más 1, para que no se da cuenta, sería 81. Y el 3 que multiplica el x, ¿cómo pasa al otro miembro de la desigualdad? A dividir, entonces sería X es menor que 81 entre 3. Muy bien. Y al dividir 81 entre 3, 27, 27, 27, 27, 27. ¿cómo se lee entonces
la expresión resultante? X es menor que 27. X en X es menor que 27. conjunto solución. 26, 26, 25, 25, 24, 24, 23, 20 hasta el Hasta el 0. 0, hasta el Muy 1, bien. hasta el 0. Hasta el 0, porque, ojo, eso no es hasta el infinito, el menos infinito. Ajá. Al ¿Por menos qué? infinito. ¿Por qué? ¿Por qué no es hasta el menos infinito? A ver, ¿quién me explica por qué? Porque no podemos tener plata Porque no negativa. Tener, dinero negativo. no, porque no tenemos Porque plata están debajo del cero. Claro, el negativa. dinero no se cuenta con valor negativo, ¿no? Por eso es que le decía, hay que entender el contexto de los problemas que se plantean. Eso es muy importante, entender el contexto. Ahora sí, viene la parte final. A la pregunta, ¿cuánto dinero tenía inicialmente? 26, 26, 26, 26, 26. Tenía 26 porque 26 es el elemento común. Muy bien. Es el conjunto. Es el elemento común en ambos conjuntos solución. Por eso es que ahí yo puedo afirmar, ¿cuánto tenía inicialmente? 26. Tenía 26 soles inicialmente. Muy bien, 26 soles inicialmente. En esto hay que escribirlo correctamente. Tenía 26 soles inicialmente. Bien. Vayan trabajando, estudiantes. Bien, estudiantes, hasta ahí es esta primera hora de trabajo. Nos estamos viendo dentro de unos minutos. Tomen su desayuno, descansen un poco, caminen un poco. Sí, y nos reencontramos en unos minutos. Vayan trabajando nada más, ¿sí? Nos estamos Chao, viendo en unos profesor. minutos. No, profe, cuídese. Chao, chao. Chao, profesor. Chao, Chao a chao. todos.